El budismo, fundado por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, es una de las religiones y filosofías más antiguas y respetadas en el mundo, con profundas enseñanzas sobre la vida, el sufrimiento y la búsqueda de la paz interior y la liberación del ciclo de renacimiento y sufrimiento. Gautama, quien nació en el siglo VI a.C. en lo que hoy es Nepal, pertenecía a una familia noble y, durante su juventud, vivió una vida de comodidad y lujo. Sin embargo, al observar el sufrimiento humano en la vejez, la enfermedad y la muerte, decidió renunciar a su vida de privilegios y emprender una búsqueda espiritual que lo llevaría a convertirse en el despierto o iluminado, lo que significa el término Buda. Enseñanzas fundamentales. El budismo se basa en enseñanzas conocidas como las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple, que constituyen el núcleo de su doctrina y filosofía de vida. Las 4 nobles verdades son el punto de partida de la enseñanza budista. La primera verdad es que la vida está marcada por el dukkha o sufrimiento, esto abarca desde el dolor físico hasta el malestar psicológico. La segunda verdad es que la causa de este sufrimiento es el deseo y el apego. La tercera verdad sostiene que el sufrimiento puede superarse al eliminar los deseos y apegos, y la cuarta verdad presenta el camino para lograr esta superación, el noble camino óctuple. El noble camino óctuple es una guía ética y espiritual que consiste en 8 prácticas que se dividen en 3 categorías: sabiduría, conducta ética y disciplina mental. Estas son: visión correcta, comprender la realidad y las enseñanzas de Buda. Intención correcta, abandonar la negatividad y cultivar la bondad. Palabra correcta, hablar con amabilidad y veracidad. Acción correcta, evitar el daño a otros seres vivos. Medios de vida correctos, elegir una ocupación que no perjudique a otros. Esfuerzo correcto, esforzarse para desarrollar estados mentales positivos. Atención correcta, practicar la conciencia plena o mindfulness. Concentración correcta, lograr la calma mental a través de la meditación. El propósito de seguir este camino es alcanzar el estado de nirvana, que es la liberación del ciclo de renacimiento y muerte, samsara, y la liberación del sufrimiento. Principales corrientes del budismo. Con el tiempo, el budismo ha dado origen a diversas tradiciones y escuelas, las más notables de las cuales son el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana. Theravada es la forma más antigua del budismo y se practica principalmente en Sri Lanka, Tailandia, Birmania y otros países del sudeste asiático. Pone un fuerte énfasis en la vida monástica y en las enseñanzas originales de Buda. Mahayana se desarrolló más tarde y se expandió a países como China, Corea y Japón. El Mahayana introduce la figura del Bodhisattva, un ser que alcanza la iluminación pero que renuncia a ella para ayudar a otros a lograrla. Vajrayana, conocido también como budismo tántrico, es predominante en el Tíbet y Mongolia. Esta tradición incluye prácticas esotéricas avanzadas que buscan acelerar el proceso de iluminación. Prácticas budistas. Las prácticas del budismo están diseñadas para ayudar al individuo a progresar en el noble camino óctuple y alcanzar la iluminación. La meditación es una de las más importantes, y existen múltiples técnicas, como la meditación de concentración, samatha, y la de introspección, vipassana. Estas prácticas están orientadas a desarrollar el autoconocimiento, el control mental y la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Otra práctica importante es la compasión, karuna, que es considerada un pilar esencial del camino espiritual budista. La compasión en el budismo no solo significa simpatía por el sufrimiento de los demás, sino un compromiso activo por aliviarlo. También se fomenta la práctica de la bondad amorosa o metta, que implica cultivar el amor incondicional hacia todos los seres. Influencia del budismo en la actualidad. Hoy en día, el budismo es seguido por alrededor de 500 millones de personas en el mundo y continúa influyendo profundamente en la espiritualidad global. A lo largo de los siglos, el budismo ha demostrado una gran adaptabilidad, integrándose y evolucionando en distintas culturas sin perder su esencia. En la actualidad, los principios budistas de paz, mindfulness y compasión han ganado popularidad incluso fuera de los países tradicionalmente budistas. La práctica del mindfulness, en particular, se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada para reducir el estrés y la ansiedad en sociedades modernas.
El budismo también ha influido en movimientos globales que promueven la paz y el respeto a la vida. Desde la figura de líderes como el Dalai Lama hasta la proliferación de centros de meditación y mindfulness, el budismo continúa siendo una fuerza inspiradora para quienes buscan un camino de autoconocimiento y paz interior. Conclusión. La historia y el legado del budismo reflejan su capacidad para brindar una comprensión profunda de la vida y el sufrimiento. Siddhartha Gautama, al iluminarse, ofreció a la humanidad un camino práctico para enfrentar los desafíos de la existencia, basado en la compasión, la sabiduría y la autocomprensión. Aunque el budismo se originó hace más de 2 milenios, sus enseñanzas siguen siendo válidas y aplicables hoy en día, en un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio constante. A diferencia de muchas otras religiones, el budismo no se centra en la adoración de una deidad suprema, sino que invita a los individuos a mirar dentro de sí mismos para encontrar la verdad y la paz. Su enseñanza de que el sufrimiento puede ser superado a través de la transformación personal ha resonado a través de culturas y generaciones, ofreciendo un modelo de vida ética y espiritual que es atemporal. Así, el budismo no solo se ha mantenido vigente, sino que continúa inspirando a millones de personas a vivir con mayor conciencia, compasión y libertad interior. Prácticas clave en el budismo. La meditación es la práctica central del budismo, y hay varias formas de meditar, incluyendo la meditación de concentración, samatha, y la de introspección, vipassana. La meditación de concentración ayuda a la mente a volverse serena y enfocada, mientras que la de introspección permite observar y comprender la verdadera naturaleza de los pensamientos y emociones. A través de la meditación, los budistas buscan liberarse de las ataduras del ego y encontrar paz interior. Además, la compasión es otra práctica fundamental, junto con la bondad amorosa o metta. La compasión, conocida como karuna, se extiende hacia todos los seres sintientes y es vista como una forma de aliviar el sufrimiento en el mundo. Practicar la bondad amorosa implica desear sinceramente el bienestar de todos los seres vivos y se considera un camino esencial para desarrollar la paz interna y externa. El budismo en la actualidad. En el mundo moderno, el budismo sigue teniendo una gran influencia, especialmente en Occidente, donde ha encontrado un nuevo auge a través de prácticas como el mindfulness y la meditación. Con la globalización, el budismo ha cruzado fronteras y se ha adaptado a las necesidades espirituales y psicológicas de personas en todo el mundo, independientemente de su contexto religioso. Hoy en día, el budismo cuenta con aproximadamente 500 millones de seguidores y se ha convertido en una fuente de inspiración para personas que buscan aliviar el estrés, la ansiedad y el sufrimiento emocional. El concepto de mindfulness, que es una forma de atención plena en el momento presente.